Muchas gracias, Takao, por tu presentación, por tu introducción, por invitarme a este evento. La verdad es que me siento muy contento, muy alegre de poder participar. También gracias a los expositores anteriores, al ingeniero Cuellar, doctor Rumiche, doctor Afuso. Realmente una visión muy acertada, muy completa, presentaciones muy profesionales, que es un agrado poderlas escuchar y poder participar en esto. Realmente para mí es un gusto y bueno, yo estoy fijado en México. Desde aquí estoy atendiendo todo lo que es Hispanoamérica y mucho de los que vamos a platicar ahora, que voy a ser yo muy pragmático, muy corto, muy directo en lo que quiero presentarles a raíz de todo este entorno que estamos viviendo y lo que nos está presentando ahora la industria. Vamos a ver puntos muy claves y muy característicos que se están dando en esta situación y que tenemos muchas posibilidades de tener un crecimiento muy fuerte, tanto industrial, económico y no se diga en la parte educativa. Hay situaciones totalmente diferentes que estamos afrontando y que estamos llevando a buen término, a buen manejo en muchos lugares. Lo digo orgullosamente, Latinoamérica se está posicionando como una parte muy resiliente, muy fuerte, de mucho impulso para salir adelante en este nuevo ambiente. Y bueno, vamos a comentar un poco acerca de eso. Si pasamos directamente a la primera slide, a la primera diapositiva, para ver directamente cuáles son los puntos que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, básicamente yo les voy a presentar estos 5 elementos. Vamos a hablar un poquito de lo que es la industria 4.0 de una forma muy clara, muy pragmática, muy sencilla. ¿Qué involucra esta industria 4.0 hace algunos años? ¿Cómo se desarrolló? ¿Cómo está hoy? ¿Y qué vamos a esperar de un mañana? ¿Cómo va a ser esta adopción de esta tecnología para la búsqueda de una activación económica, tecnología, etcétera, ¿no? Los ciclos mundiales, ¿no? ¿Cómo esto a lo largo del tiempo? Digo, yo empecé mi carrera laboral en el año 89, finales del 89, principios del 90, y he visto a lo largo de estos años este tipo de ciclos que se van dando. Cambian los roles, cambian las funciones, cambian los mercados, pero al final son muy parecidos. Casos de éxito en esta industria, cómo se están dando oportunidades. Creo que en Latinoamérica todos tenemos industrias más o menos parecidas en cuanto al entorno. Sin embargo, algunos países tienen más industria automotriz, otros más industria minera, otro más de industrias de alimentos o industrias primarias, pero todos tienen grandes oportunidades. Tenemos grandes oportunidades. Latinoamérica es una parte del mundo muy rica en oportunidades y en recursos que debemos de aprovechar. Y después al final voy a hablar un poquito más enfocado a la parte de la educación, la parte de tener el conocimiento, cómo poder hacer ese vínculo, ¿no?, entre los productos de alta tecnología con las universidades, con los docentes, con los propios estudiantes para maximizar el éxito en el conocimiento y la aplicación de estas tecnologías. Entonces vamos a comenzar y empezamos rápidamente con la primera slide. Industria 4.0. Realmente este tema que se vino desarrollando en los últimos años, el tema tecnológico, en esencia es el manejo de datos, el manejo de información, el manejo de estados de los equipos, de situaciones, de temperaturas, de un montón de datos que podemos manejar para al final tomar una decisión. Yo me acuerdo hace 30 años cuando empecé trabajando en una compañía alemana llamada Festo, donde manejábamos válvulas. Lo único que teníamos era un LED que nos indicaba si la válvula estaba abierta o si estaba cerrada. Con el paso del tiempo todo esto fue cambiando, fueron integrándose PLCs, controladores, todos manejados alámbricamente, después algunas otras tecnologías como primeros sensores, y al día de hoy ya tenemos unas tecnologías que nos permiten hasta manejar todas esas señales de estado, de temperatura, de vibración, de rendimiento, de caudal, de un montón de datos, hasta de forma inalámbrica, incluso hasta desde nuestro propio celular, ¿no? Entonces, todo esto que se ha venido desarrollando al final nos da la oportunidad de tomar las mejores decisiones para mantenimiento predictivo, para mantenimiento preventivo, y no nada más para esos mantenimientos, sino también para lo que es la producción o la maximización de la producción en una industria. Esto ha llegado hasta un nivel incluso de nuestra propia casa, en la domótica de un edificio, de una unidad condominal, de un departamento, de una casa, ¿no?
Vemos ahora que tenemos incluso hasta, no sé, ahí tengo una imagen de un refrigerador, ¿no? Que ahora son inteligentes y que nosotros hacer la despensa podríamos estar escaneando el código de barras de los productos lácteos, por ejemplo. Y el refrigerador nos va a avisar, ¿no? A nuestro celular cuando esos productos ya están por vencer o al haberlos consumido y haberlos sacado del refrigerador, saber que necesitamos ya reponer. Va a ver por dónde me desplazo y me va a avisar, oye, estás a tiempo y a punto necesario para poder reponer un consumible, un víver de tu casa. O sea, ¿a qué nivel estamos llegando ya de manejo de información y de industria 4.0? Todo para que seamos más eficientes y tomemos mejores decisiones, ¿no? O como cambios de temperatura de las estaciones, ¿no? Anteriormente nosotros manualmente ahí le subíamos y le bajábamos la temperatura a nuestro refrigerador dependiendo si era verano, si era invierno. Ahora eso se puede hacer automáticamente. Entonces hay tantas cosas tan ricas que ahora tenemos y que debemos de conocer y saber usar. Finalmente esta toma de decisiones es lo que nos va a permitir ser más eficientes, ser más competitivos y ahorrar dinero. Si podemos pasar a la siguiente slide y hablemos entonces ahora de otro tema que va muy de la mano en esta parte de lo que es la automatización. Hace tiempo, ¿no? Hace 25 años, 20 años, los que hayan sido, siempre venía esta pregunta y pues esta especie como de mito, ¿no? El que cuando nosotros promovíamos o generábamos una automatización en una celda de producción, en una línea o específicamente en algún punto de la producción de una fábrica, siempre venía la resistencia, ¿no? A decir, bueno, sí automatizo, pero voy a perder plazas de trabajo o voy a tener que luchar con el sindicato, voy a tener que luchar con algunas corrientes que van en contra, que quieren que se conserven los trabajos. Eso es un mito que se ha venido desarticulando porque realmente, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cuál es la respuesta a esto? Nosotros al implementar un sistema de automatización, que sí efectivamente vamos a disminuir las plazas o los puestos de personas que estaban involucrados con ese proceso. Sin embargo, el efecto es un efecto muy positivo en todos los sentidos. Primera, si antes teníamos 15 personas para atender esa celda de producción, ahora con la implementación de un sistema automático robotizado o de control o de cualquier índole de automatización, vamos a quedarnos con 3 personas. Pero esas 3 personas van a superarse porque van a conocer más un producto, capaz de que pudieron aprender un poco de otro idioma, se capacitaron en el proceso, en fin, se volvieron mejores en ese sentido. El resto, las 11 o 12 personas más, tienen ahora la realidad de que tienen que mejorar, de que tienen que cambiar actitud, tomar mejores cursos de capacitación, desarrollar sus habilidades, tanto soft como hard skills, como los ponentes anteriores nos compartían acertadamente, y que al final provocan que todo el equipo, que toda la plantilla se supere y sea mejor. En el otro lado de la mano, si no se hicieran estas acciones de automatización, no solamente estarían en riesgo, digamos, esas 12 posiciones de trabajo en esa celda en particular, sino toda la compañía, porque entonces la compañía se vuelve, al no automatizarse, menos competitiva. Entonces es un camino que ha venido avanzando y que ahora ya es una realidad, ya es más aceptado, ya es más de alguna forma asentado en la industria esa situación, pero aún tenemos que seguir mostrando cómo al volvernos más competitivos y tener una mejor performance al utilizar equipos automáticos, tenemos una ventaja. También la industria 4.0, con el gran manejo de datos, nos está permitiendo poder sustituir o poder tener esos criterios que también han venido disminuyendo. O sea, los ingenieros de mi generación y hacia atrás que teníamos mucho sentimiento en cuanto a las máquinas, en cuanto a que sabíamos hasta tomabas un pedazo de acero y en un esmeril veías por el color de la chispa y intuías más o menos qué grado de dureza o qué grado de carbono tenía, ¿no? De una forma muy empírica. O las vibraciones, ¿no? Aquel ingeniero mayor que nos decía, mira, la máquina está vibrando mucho, tenemos que cambiar valeros, ¿no? Porque lo sentía en el piso o porque lo sentía al tocar la máquina. Todo eso se viene transformando con esta industria 4.0 para tenerlo ya en unos datos, esa experiencia. Hay un gap ahí que tenemos que estar trabajando para que eso no se vaya perdiendo. Y al día de hoy, la cosa no ha cambiado mucho, al contrario, se ha maximizado por el entorno que estamos viviendo. Tenemos que tener empresas mucho más competitivas, más acercadas hacia las nuevas tecnologías, con personal con mucha experiencia, con mucha capacitación, joven, y también el personal experto con capacitación de las nuevas tecnologías y de las nuevas cosas e ideas que traen los jóvenes. Entonces tenemos que tener una mezcla muy interesante
de este equipo de trabajo multidisciplinario para lograr resolver los retos que tenemos al día de hoy. Pasamos a la siguiente slide, por favor. Les mencionaba hace un momento que esto es un ciclo. Les voy a platicar un poco de lo que pasó en el 2008 en México. En aquella ocasión nosotros tuvimos una situación, bueno, de hecho fue una situación a nivel mundial del entorno de la industria automotriz. Hubo una contracción de la industria automotriz a nivel mundial que generó una gran baja en producción y eso afectó a muchos países. En aquel entonces México estaba posicionado entre el lugar 14 o 15 de producción de automóviles y autopartes a nivel mundial. Vino esa contracción que, como les comento, son cíclicas de 10, 12 años, entre cambios de modelo, nuevos desarrollos. De repente se invierte mucho en la industria automotriz, después se deja invertir, viene alguna situación coyuntural de energéticos a nivel mundial, que esto fue algo por ahí más o menos que pasó. Y así como hay un boom en donde hay una gran producción, después hay una gran baja. En el 2008 eso se combinó con un problema de la influenza que se dio en Asia y que después también afectó fuertemente a México. Y con un problema hipotecario de contracción de la industria, o más bien del mercado de bienes raíces en Estados Unidos, y esa mezcla, esas tres cosas causaron un crack en la economía tanto de Estados Unidos y por supuesto en la de México, en donde México, después del petróleo y después del turismo, bueno, la industria automotriz es el tercer segmento muy fuerte de atracción de divisas, ¿no? Entonces fue muy fuerte esa situación y bueno, esto se da como un ciclo. Al final, estas cuestiones de crisis, de situaciones adversas, finalmente para los que estamos tratando de buscar crecer y soluciones nos hacen ser mejores. Como comentaba el doctor Rumiche y el ingeniero Cuellar, ante situaciones complicadas, retadoras, nos volvemos más eficientes. Hacemos cosas disruptivas y hacemos cosas de innovación. Al final de cuentas, después de este ciclo tan complicado, México se posicionó en el año 2010-2011 en el 6º lugar de fabricación de automóviles y autopartes, por encima de países como Canadá, como Alemania, incluso como España, que logró posicionarse muy fuerte, ¿no? Porque hicimos muchos ajustes, hicimos muchos cambios y formas diferentes de afrontar esta crisis que nos permitió ser más eficientes. Nos quitamos mucha grasa, nos volvimos más delgados, nos volvimos más rápidos. Esto pasa en estos ciclos. Ahora, esto que estamos viviendo de la pandemia, del COVID-19, también es un ciclo, es una crisis mundial. ¿Qué es lo que pudimos aprender en el pasado? Que estas crisis mundiales no es que a nivel mundial tengamos una dificultad mayor o tengamos menos recursos, no. Están ahora acomodados de forma diferente. Si bien es cierto, podemos hablar con muchas industrias y muchos diferentes actores de esta situación económica mundial y nos pueden hablar de segmentos o de verticales muy golpeadas. Pero por otro lado tenemos un tremendo crecimiento de la industria farmacéutica, de la industria del cuidado de la salud, de la industria de alimentos, de la industria de bienes de consumo para entretenimiento, por ejemplo. Hablábamos hace un momento, comentaba el doctor Rumiche, la situación de estrés, ¿no? De inteligencia emocional que debemos de tener. En estas situaciones de crisis hay cosas que crecen también muy fuerte. Y al final los mercados siguen ahí, incluso siguen creciendo, pero con un acomodo o un balanceo de los recursos diferente al que teníamos anteriormente. Finalmente, esto es un ciclo que va a pasar. Ya estamos viendo situaciones que están empezando a generarse el efecto de subida post-pandemia y que específicamente para América Latina nos va a posicionar en un momento muy fuerte y de grande oportunidad. Ustedes han visto que con esta situación de pandemia China ha subido sus costos. China ya no se vislumbra en el mediano y corto plazo como el gran proveedor, va a decaer mucho y ahora estamos teniendo grandes oportunidades en América Latina para cubrir ese gap. Entonces la curva de reactivación post-pandemia va a ser muy fuerte para América Latina. Seguimos en la siguiente slide, por favor. Como les mencionaba, estas industrias, la industria médica, investigación, cuidado de salud, han crecido muchísimo. Este tema de la pandemia, y creo que en cada uno de los países de Latinoamérica tenemos algo de esta industria que podemos implementar y que podemos desarrollar. En el caso de Epson, en donde somos fabricantes de robots de 6 ejes y robots a escala,
ha sido una situación como la que comenté. Hemos tenido una demanda muy alta de robots desde que inició la pandemia, porque muchos robots Scara que nosotros fabricamos se utilizan en la industria médica y de fabricación de equipo de seguridad y de investigación en Estados Unidos, en Europa y en México. Entonces, afortunadamente para nosotros ha sido difícil, como toda la pandemia, pero nuestros resultados han tenido de un alto crecimiento. La industria alimenticia también. La verdad es que realmente es una realidad que ante estas situaciones de crisis comemos más, estamos más tiempo en casa, estamos consumiendo más alimentos, estamos con un estrés que nos hace hasta subir de peso. Muchos están optando, como decía el doctor Rumichi, al tema de hacer el ejercicio, de moverse, porque es algo que necesitamos hacer, pero es una realidad que tanto medicamentos como alimentos estamos consumiendo más en estos tiempos de pandemia. Requerimos más medicación, requerimos más alimentos como tal, y también lo que yo comentaba de elementos o equipos de consumo, ¿no? Celulares, laptops, computadoras, proyectores, impresoras, todo eso que ahora necesitamos para poder trabajar desde casa y poder hacer esa productividad sin tener que salir a la calle. Entonces, hay industrias que están creciendo, hay cosas que se están desarrollando. Finalmente, el que nosotros podamos conocer la tecnología, el que estemos de cerca con la industria 4.0, con todo lo que conlleva en conectividad y en elementos para hacernos más eficientes, es clave. En Latinoamérica tenemos mucho talento, tenemos personal muy capacitado y a eso le podemos agregar nuestro ingenio, nuestra resiliencia que tenemos en este sector del mundo, que nos va a poder permitir posicionarnos de una forma muy adecuada. Pasamos a la siguiente slide, por favor. Aquí tengo un ejemplo, un par de ejemplos que les quiero comentar, y con esto prácticamente yo cierro mi presentación, que se enfocan directamente a la parte educativa, porque eso es algo muy, muy importante. Este conocimiento, este manejo, este desarrollo de las nuevas cosas que necesitamos tener para estos nuevos retos viene desde los colegios, desde la universidad tenemos que trabajar mucho. Aquí una de las cosas que yo quisiera destacar fuertemente es que, por ejemplo, estos equipos de robótica dedicados para la parte educativa son 100% industriales. Un robot Epson que esté en una universidad o que esté en un colegio y que se esté aprendiendo a programar, a desarrollar un proyecto, a generar una celda, una animación, etcétera, es totalmente industrial. Y los ingenieros y los técnicos que después vayan hacia la industria los van a encontrar y van a ser exactamente los mismos. Es muy importante que ahora la parte educativa se centre y se focalice en productos y en equipos para formación totalmente reales que van a encontrar en la industria. Aquí tengo dos ejemplos. Este es un colegio en Carolina del Norte. De hecho, tenemos bastantes ejemplos. Elegí este porque es el que nos ha permitido, por su acuerdo de confidencialidad, poder divulgarlo y hacerlo público. Tenemos más ejemplos, pero está muy interesante porque viene aquí el testimonio precisamente del líder de la parte de capacitación y de la parte del programa de estudios para este tipo de cuestiones de robótica industrial. Y por otro lado también ya tenemos en Latinoamérica un ejemplo que me llena de orgullo en Ecuador, en una ciudad pequeñita, ni siquiera es la ciudad, ni la primera ni la segunda más grande del Ecuador, en donde hemos logrado implementar un laboratorio muy completo, con más de 5 robots en este laboratorio, sistemas de visión, sistemas de alimentación de partes, en fin, muchísimos elementos y equipos para dar una capacitación en robótica y una maestría en robótica con elementos totalmente industriales. Se puede hacer en Latinoamérica, lo podemos hacer. Los equipos industriales de Epson, y perdón el comercial, pero es una realidad porque me entusiasma que puedan tener las universidades estos equipos. Son cada vez de costos mucho más accesibles. Ese equipo tecnológico como los celulares, las laptops, las computadoras, las tablets, que conforme avanza el tiempo tienen mucha mayor capacidad y son más baratas. Tenemos que aprovechar para esto. Bien, pues sin más quisiera pasar al siguiente punto, que es este testimonial de la Random Community College, para proyectar este video y que puedan ustedes ver la experiencia que ha tenido este colegio con la implementación de robots para sus elementos de su programa de estudios en robótica. Entonces, si por favor me hacen el favor de pasar el video testimonial, lo voy a agradecer. Randolph Community College is located in central North Carolina. We're in a town known as Asheboro.
Randolph Community College has evolved over time. It started as a community education center, and now we're a community college, still heavily vested in the communities. We have 2-year programs that take on different pathways. We have electrical systems technology, industrial systems technology, and manufacturing technology. We specifically try to go after the mechatronics technician role, which we blend the skills of mechatronics, and the Epson robot fits perfectly into that role because it is mechanical, it is electrical, and it runs software. We utilize Epson's T3 robot, and we're using that as a SCARA platform, and that's in our mechatronics pathway, which will prepare them absolutely for industry on an industrial robot. There's a lot of applications that a SCARA is perfect for. The speed and the articulation profile of the SCARA needed to be in our program. The Epson is a good value for the amount you pay and a very good platform. One thing that really stands out on the T3 is the built-in controller. So setting up robots and dealing with control boxes and amplifiers, cabling, all that is encapsulated in the T3, and it just really simplifies the process. Epson RC Plus is a very intuitive programming language. As you learn, it becomes more and more fluid, but the simulator is an awesome tool to be able to see the robot move on a simulator in real time with the actual robot running. I went through Epson's course. I still have all my course materials. A lot has changed, but a lot is the same. And I respect that from Epson because what I have learned is still applicable to the newest version of software. Currently, we have this set up for an 8-week plan because we combine it with other necessities for robotics. The end game for the student is to actually write a simple pick-and-place program with the Epson T3. And everything we do will translate into real-world application. Mechatronics is the common buzzword today, broken down into 3 disciplines: mechanical, electrical, and software. And I can think of just about everything is headed that way. In industry, we've been there for years, so it's only evolving. Epson T3 also allows us to have ideas, to test things, and we're not locked into one setup. It's a full function robot. We can do a lot: speed, precision, and repeatability. Epson does that. Ahí estamos. Excelente, muchísimas gracias por la proyección del video. Y bueno, con esto prácticamente me despido. Ha sido un gusto, un placer que me hayan invitado a esta breve charla. Estoy totalmente a disposición de ustedes en las próximas minutos para las preguntas y respuestas, y claro que sí, en un futuro para cualquier otra invitación o proyecto que se tenga. Gracias. Bien, Daniel, muchas gracias por tu ponencia. Ha estado súper interesante saber cómo es que en medio de una crisis, aquellas industrias, aquellas empresas que estén a la vanguardia de la tecnología o que aprovechen herramientas tecnológicas pueden tomar la crisis no como un quiebre, sino realmente como un trampolín hacia otro estado de la industria y de la sociedad, ¿no? El caso que nos contaste de la industria automotriz estuvo súper interesante también, y creo que resalta nuevamente cuán clave es apostar por el desarrollo tecnológico y la implementación de nuevas tecnologías, incluso en estos tiempos tan extraordinarios y fuera de lo normal, ¿no? Una de las preguntas, Daniel, que nos hacen es, aplicándolo tal vez al caso más puntual de Perú, que es, además de ser un país minero, somos un país agricultor y agroexportador, ¿no? ¿Conoces algún caso en el que el agro se haya anclado de estas nuevas tecnologías, se haya anclado de tecnologías de automatización y en particular de robótica para mejorar su rendimiento y su competitividad en el mercado mundial?
Sí, claro que sí, Takao. Tenemos varios ejemplos. Poco realmente en Sudamérica. Hemos estado trabajando fuerte en diferentes rubros, principalmente en alimentos y farmacéutica, pero en la parte del agro, en Chile ya hemos estado trabajando una implementación para la pick and place de frutos, ¿no? En base a un sistema de visión que pueda detectar color y ver el grado de madurez de un fruto, es como se toma y se selecciona para una u otra banda que alimenta un sistema de empaque. En México tenemos también aplicaciones de muchos tipos en cuanto al agro, incluso hasta también en la parte avícola, donde también se selecciona el huevito, ¿no? El huevo de las granjas, por tamaño, también por tipo de diferencias que tenga para poder colocar en empaque, ¿no? Y en la industria del tequila, por ejemplo, también se empacan y se embotellan tequila en botellas y empaque muy artesanal, que aunque no es una cuestión de performance, sí es una cuestión, digamos, de valor agregado al momento de hacer el empaque y de despacho hacia un consumidor, que le da también un estatus diferente y que también hay cliente que lo paga, ¿no? Entonces, tenemos una gran diversidad y esto viene a la imaginación de los ingenieros de poder resolver o implementar una aplicación con robots. El robot finalmente es el elemento que nos va a dar el movimiento, pero el ingenio de la aplicación y de la solución del problema viene de la parte humana, ¿no? De la parte técnica y de nosotros. Ajá. Y justamente también yendo en esta línea de la automatización y de los profesionales que se necesitan para alimentar este mercado, ¿dónde crees que estarían los retos para las instituciones educativas? Porque no sé si allá en México se esté cerrando ya este gap que existe entre lo que la industria necesita, que sería personal altamente especializado, y lo que se forma aún hoy en universidades. ¿Cuáles serían tus primeras recomendaciones, tal vez, para que exista este match, ¿no? Entre lo que ustedes, como vendedores de robots, instaladores de sistemas autónomos, necesitan y lo que la universidad está formando? Claro. Creo que un punto clave es, lo que mencionaba yo hace un rato en cuanto a que los equipos, los productos que la parte estudiantil y la parte docente manejen en sus laboratorios para implementar celdas o desarrollar proyectos sean 100% industriales. Lamentablemente hace años, y a mí me tocó vivirlo en otras compañías que trabajé, los equipos que llegaban a las universidades eran equipos obsoletos, eran equipos reconfigurados, reparados, regalados o donados a universidades. Ahora no, ahora necesitamos que sean los últimos modelos, el modelo más reciente que salió, que sean los que se implementen en los laboratorios. Ahora con el tema remoto también, el manejo de software de animación, el manejo de elementos virtuales también es indispensable. Eso nos puede permitir que la cercanía de la implementación en un laboratorio de la universidad a la realidad de una línea de producción sea prácticamente cero. O sea, sea igual lo que estamos haciendo en un punto que estamos haciendo en el otro, no estén al mismo nivel. Excelente. Y una última pregunta ya más coyuntural. Nosotros sabemos que creo que una clara evidencia de todo el avance tecnológico que está habiendo en medio de la pandemia y la alta demanda de tecnología, una clara evidencia de eso es esta escasez de chips y de materiales para chips que se está dando, ¿no? ¿Cómo los está afectando a ustedes en la industria de robots? O creo que también ustedes han tenido una sobredemanda de robots, y qué crees que esto podría significar para Latinoamérica, para la industria en general. Sí, es una realidad y muy acertado tu comentario, Takao. A nivel mundial ha habido esta escasez por el alta demanda realmente. En este sentido, Epson es una compañía muy, muy conservadora en el sentido de que la gran mayoría de los componentes que nosotros fabricamos para un robot son fabricados por nosotros mismos. Entonces, a veces no hemos dependido tanto de tercerización de productos o de elementos, pues como motores, servos, sensores, sino que los fabricamos nosotros mismos. Eso nos ha permitido estar un poquito más blindados hacia esa escasez exterior, ¿no? Cuando hablamos de algún sistema de visión, de algún sistema de alimentación automático, ahí sí hemos tenido un poquito más de detalle en cuanto a los tiempos de entrega, pero en general, para la gran mayoría de los modelos de robots, hasta ahora no hemos tenido problemas de suministro, afortunadamente, gracias a esa fabricación interna prácticamente del 100% de nuestros componentes.
Entiendo. Y en general, tal vez no hablando de Epson, ¿cómo crees que esta escasez o esta sobredemanda de productos tecnológicos podría afectar o tal vez beneficiar a la TAM? Como tú decías, China podría quedarse atrás y ¿cómo tú crees que podríamos tomar nosotros o subirnos a esta ola de desarrollo tecnológico? Los componentes son limitados, ¿no? La repartición va a ser un poquito inequitativa en ese sentido realmente. La gran fabricación de estos componentes está en Asia, pero en contramano nosotros tenemos, como mencionaba, ¿no? Mucha disposición, mucho expertise, mucha experiencia en manufactura, cuestiones de costos de mano de obra también que se han mantenido estables y que siguen siendo muy atractivos para Europa, para América, que nos va a permitir que finalmente esos elementos lleguen. Porque cuando una compañía grande, transnacional, quiere hacer una inversión fuerte, lo va a hacer en todos los sentidos, en planta, en componentes, en equipos, y los van a hacer llegar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos va a permitir a nosotros como Latinoamérica tener esa coyuntura y esa oportunidad que debemos de aprovechar. Excelente, Daniel. Bueno, muchas gracias por tu participación, gracias por tu disposición siempre a apoyarnos en este tipo de eventos y ojalá nos estemos encontrando en futuras conferencias también. Claro que sí. Genial. Entonces, bien, ya para ir terminando este evento, solo nos queda una presentación más, que es la presentación oficial del resultado del proyecto, este producto que hemos lanzado al mercado hace poco. Vamos a ir a una pausa con un video más de 3 minutos y vamos a continuar con César Coasaca, el director ejecutivo de Invento. Hola, soy Mariana Farfán, alumna de 10º ciclo de Ingeniería Mecatrónica. El propósito de esta entrevista es que compartas con nosotros cómo te ha ido usando los equipos de Inventum, los Daedalus, en los laboratorios de tu universidad, qué es lo que más te ha gustado, tal vez que nos cuentes alguna experiencia con los mismos, cómo te ha ido con nuestros equipos. Claro, en verdad los he sentido bastante cómodos. Creo que lo más resaltante, lo que más me ha gustado, es el tema de la seguridad, ya que puedes usarlos tranquilamente sabiendo que no te va a pasar nada o que no vas a quemar algún equipo, que entiendo que son bastante costosos. Entonces, todo eso es súper protegido, tiene fusibles, así que creo que eso es lo más resaltante. También que puedes trabajar en equipo, entonces te dan las facilidades, el espacio de poder utilizarlos con tu equipo de trabajo, entonces creo que es bastante gratificante. ¿Y cuál fue tu primera impresión cuando viste los equipos? ¿Te sentiste intimidada? ¿Sentiste que eran amigables? ¿Pudiste reconocer algunas partes fácilmente? ¿Cómo te fue? Claro, sentí que eran bastante intuitivos, ya que se pueden ver, por ejemplo, que está dividido por colores, te señala, por ejemplo, cuáles son fuentes de voltaje, cuáles son actuadores, periféricos. Entonces sí, fue bastante intuitivo y bastante fácil de reconocer cómo usarlos también. ¿Y cuál crees tú que sería la característica que más te gusta de los equipos? Diría que es bastante flexible, ya que puedes llevarlo al salón de clases y en sí mover tu espacio de trabajo y adecuarlo a las necesidades, depende del proyecto, depende del grupo de gente con quien estés trabajando. Entonces sí, siento que se adapta bastante al requerimiento. Y si profundizamos más en tu experiencia, ¿alguna vez, claro, no con nuestros equipos, tal vez en general, has tenido alguna mala experiencia con los equipos, estos temores, esta falta de uso? ¿Cómo te ha ido en otros laboratorios? Sí, antes, por ejemplo, antes del Daedalus, no podíamos usar libremente los equipos ya que habían muy pocos o los profesores siempre tenían que estar viéndonos, entonces eso también atrasaba un poco nuestro avance en los proyectos. Así que sí, eso era una parte medio complicada, ya que, por ejemplo, el número de alumnos era limitado, podría ser 10, 12 y nosotros éramos mucho más. Entonces teníamos que sacar turnos para poder usarlos, pero con esos equipos siento que todo ha sido mucho más fácil. ¿Cómo tú crees que mejoraría la experiencia o el aprendizaje de los alumnos en otras universidades si tuvieran los mismos equipos que ustedes? ¿Tú crees que esto los ayudaría tal vez a tener una experiencia mucho más real, tal vez a tener acceso a más tecnología? Claro, yo creo que sí. Aparte que eso te da un poco también de luz sobre lo que vas a ver en la industria. O sea, cuando salgas de la universidad, ¿a qué equipos te vas a enfrentar, vas a conocer cuando ya estés trabajando? Entonces sí, creo que eso ayudaría bastante para ver más o menos qué cosa vas a ver en el futuro y con qué equipos vas a trabajar y qué protocolos tal vez tienes que seguir. Creo que ayudaría bastante el uso de estos equipos. ¿Cómo ha sido tu experiencia ahora en pandemia? Yo sé que has llevado algunos ciclos en virtual. ¿Qué extrañaste de la parte física? ¿Qué nuevas cosas descubriste en el mundo virtual? ¿Cómo crees tú que debería ser el siguiente paso en los laboratorios, en las universidades? Tal vez quedarse con lo virtual o
tener mitad-mitad? Claro, consideraría que tal vez sería bueno distribuirlo un poco, ya que sí fue un poco chocante pasar de poder conectar, poder medir, era algo mucho más tangible a la modalidad virtual y que todo era de manera digital. Las conexiones las hacías de manera digital, simulaciones, puede ser simulaciones de robots de manera digital. No nos ha podido brindar toda la parte que tú ganarías en la universidad, que es más que solo conectarlo, es como que se podría decir tocar el equipo, poder conectarlo, poder ver de qué tamaño es. O sea, te enseñan mucho más cuando está de manera física. No sé si quisieras agregar algo más. En verdad, me gustaría un montón que más estudiantes pudieran tener esta oportunidad de usarlos, ya que creo que desarrollarían su propia motivación para hacer proyectos personales, que creo que es algo que, si bien puede ir paralelo con los estudios, creo que es algo que enriquece demasiado. Con este mensaje quisiera fomentar a las chicas que estudian carreras de ingeniería a que sigan continuando con ellas, y también entiendo que van a encontrar un montón de dificultades y que a veces no se van a sentir incluidas, pero todo va a valer la pena. Bicentenario del Perú, 2021. Gobierno del Perú.